Bueno, estoy aquí con mi compañero Nardo. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre un tema que nos parece muy interesante. Pues sí, vamos a presentarles la lectura de una revista y unas cuantas secciones de esta, que es de por allá de los 70s, más o menos el 71, ¿no? Así es un artículo de la revista Piedra Rodante, publicación mexicana en esa época que habla sobre Elton John. Así que, comenzamos. Encontraremos un artículo en la página 21 que le corresponde al guitarrista David Felton, quien ha estado en bandas y proyectos a lo largo de su carrera. Aquí el autor nos narra desde su propia perspectiva cómo fue el ascenso a la fama de Elton John y cómo fue que él percibió todo este proceso. Realmente este artículo lo escribió Dave Felton para la revista Rolling Stones en su versión original, que está en inglés. Él nos cuenta cómo fue que supo acerca de Elton John, pues fue su propio manager, Norm Winter, quien le enseñó su música presentándolo como una joven promesa. Y sí, pues fueron ellos quienes lo vieron crecer como artista, ganar fama y experiencia dentro de un club llamado Trovato, no sé si lo pronuncio bien, donde el público lo aclamaba. Tomando en cuenta que el periodo que abarca el artículo va desde 1970 al 71, la verdad sí fue bastante rápido ese ascenso de Elton John. No sé qué tan cierto sea todo lo que dice Felton. Nos presenta a Elton John como un hombre con los pies en la tierra, que no ambiciona con la grandeza y siempre se muestra agradecido con sus fans. O mostraba. Bueno, claro, sí, ya vimos que es un artículo de hace más de 50 años. Pues es cercanía entre ambos. Incluso Felton le llega a realizar algunas preguntas a Elton sobre su experiencia con los fans y no se muestra como alguien irritable. Incluso se deslinda de la imagen del artista deshumanizado y realmente no tiene problemas con hablar sobre su agotamiento, las cosas que le agradan o le desagradan. Por eso es importante el vínculo entre ambos artistas. Esta cercanía le permite expresar cosas que la verdad dudo que él hubiera dicho en una conferencia de prensa o una televisora. Pero igual todo esto lo estamos viendo en una revista de membresía. Bueno, les voy a contar de manera un poco técnica qué onda con la revista, con su estado físico y precios y detalles editoriales. Y ya después ahondaremos más en analizar a fondo la revista con sus contenidos, etc. En primer lugar, la revista es el número 4 del primer volumen. Entendemos que tenía una publicación seriada mensualmente, a la cual se puede acceder por medio de una suscripción de 60 pesos al año, a lo cual se cobraban 5 pesos más por revista si esta venía con un disco incluido, por los costes de paquetería. Y esto representa un gasto de 600 pesos actuales, que inclusive para nosotros ya parecería un precio muy elevado. Exactamente, cabe resaltar que la revista en ese entonces era impresa en blanco y negro, y únicamente en la portada y primeras páginas observamos un color más interviniendo. Medía a lo largo de 42 centímetros y la traducción era llevada a cabo por editores tribales mexicanos. Y pues la verdad es bien interesante porque mientras estábamos viendo qué onda con el contexto de la revista, de repente nos topamos con que el nombre de la revista en el que viene el artículo no es por cualquier cosa. Sí, ya verán que la revista en cuestión se llama Piedra Rodante y tal vez no haga mucho sentido en español, pero pues resulta que el nombre se debe, según fuentes distintas y a la misma revista, porque esta revista era una extensión, por así decirlo, llámele así, de la revista Rolling Stones de Estados Unidos, y lo que principalmente buscaban con esta publicación era traer los principales artículos de la revista para México. Principalmente, esto lo sabemos porque las promociones de los cupones que vienen en la revista delimitaban su validez a la República Mexicana. No dudamos que esta revista haya llegado a otros países por otros motivos, pero estaba dirigida a México. Sí, Nardo. Pues si hablamos de estas promociones y anuncios en la revista, podemos ver a qué tipo de público estaba dirigido principalmente, o sea, músicos, fans de la música o melómanos. Obviamente, el público final que terminaba consumiendo podría ser muy variado. Claro. Como mencionaba, traían los principales artículos de Rolling Stones a México, los cuales serían traducidos y abarcaría gran parte de la revista. De hecho, eso de los artículos traducidos se nota mucho en este artículo de Elton, porque hay una cantidad enorme de modismos latinos, principalmente mexicanos, y es un hombre que se supone que se encargó de la llegada de Elton John. Bueno, ni siquiera hablemos de Elton John. Pues sí, lo que es más curioso es que nos daremos cuenta que si bien la revista tiene sus artículos base que manda Rolling Stones principalmente, vemos que hay artículos que si bien principalmente tienen una dirección musical, de repente comienzan a hablar de temas políticos muy puntiagudos, que uno se pregunta, ¿qué están haciendo aquí? Sí, por ejemplo en el
mismo número que viene el artículo que les hablamos al inicio, de repente en la primera página, debajo de una foto de Elton, viene un comentario, llámalo así si quieres, que tiene el título UNAM, politizar o politiquear, que tocan temas muy sensibles para la época, porque recuerden que la revista es del año 71 y habla directamente de los incidentes del 68 que ustedes y yo sabemos a qué se están refiriendo. Sí, qué fuerte. Justo, hay también otra prueba de hacia dónde estaba dirigida, al menos territorialmente, esta revista, porque el tema es muy delimitado, están refiriéndose a instituciones, personajes políticos, mexicanos principalmente. O por ejemplo luego tenemos compañías nacionales promocionándose dentro de la revista. También, otra cosa que pudimos notar es que la revista tiene su propia jerga y de repente por la jerga ya sabemos a quién va dirigida la revista. O sea... Pues sí, mira, de repente ves que por ejemplo te venden unos zapatos que se llaman el taconazo popis y en su eslogan te dicen más o menos los zapatos más popis por el precio más hippies. Súper importante señalar que esto de hippies lo escriben como se escucha en español, no utilizan la escritura como se hace en inglés, se escribe con jotas y puras is. Cierto, de hecho las fuentes que encontramos que hablan sobre la revista dicen que iban dirigidas principalmente a un público hippiteca, ¿no es curioso? Sí, estos hippitecas eran un grupo un tanto similar, de hecho bastante, a los hippies de Estados Unidos, sobre todo por sus formas de vestir y gustos musicales. A veces pensamos que estos movimientos culturales no llegaron a México, pero resulta que las juventudes sí los adaptaron, estos ideales a la realidad que vivían. Aquí hace más sentido la crítica al gobierno e instituciones como la UNAM en la página principal de la revista. Exacto. Aún así yo me pregunto si la revista pasaba por una revisión de equipo editorial estadounidense o ellos se dejaban los artículos principales y daban la libertad total creativa a los editores mexicanos para los espacios libres. Fue por el artículo de Elton John que encontramos todo ese margen contextual dentro del texto. Muy cierto, esto me trae de vuelta aquella frase que dice que la historia que escribe alguien habla más de quienes la escriben que sobre quien se escribe. Con esto podemos concluir, solo agregando lo que fue el destino final de la revista. Cierto, si recuerdan, la revista era seriada mensualmente, una subpublicación de Rolling Stones estadounidense en México, ¿no? Y solo 8 números fueron publicados y hubo un 9º número inédito, o sea que nunca fue publicado, dejando al país sin una publicación adaptada hasta el año 2002. Actualmente tiene un costo de 850 pesos una suscripción con la que se te entregan 11 números seriados. Esto fue muy interesante, la verdad. Muchas gracias, Nardo. Yo creo que con eso nos despedimos y igual muchas gracias a ustedes por escucharnos. Muchas gracias por sintonizarnos, nos vemos luego. Hasta luego. Con amor.